Bien, entonces, muy buenas tardes, profesor. Bueno, a continuación voy a hablar un poco acerca de la evaluación T3 del curso de Gestión Estratégica y de Operaciones. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio número 1, en donde nos dan pues los datos de una empresa llamada Modasa. Nos dice que esta empresa elabora generadores, nombre PowerGen. Nos dan datos como los niveles, diferentes niveles de cada una de las piezas para ensamblar el generador PowerGen. Y bueno, en el ejercicio número 1 nos piden que hagamos el MRP o planeación de los requerimientos de materiales. Nos dan también los datos como el tiempo de entrega en semanas de las piezas, la cantidad por padre, ¿no? De cada pieza, el inventario disponible. Bueno, en los siguientes datos también nos dan que la empresa requiere producir 700 generadores de PowerGen en la semana 5 y 400 en la semana 6. Entonces vamos a ir rápidamente aquí a nuestro software, en donde vamos a colocar toda la data. Vamos a poner todos los nombres de las piezas, los niveles a los que pertenecen, el lead time, el tiempo de espera, el número por padre y el inventario que se tiene por cada uno de ellos. También vamos a colocar la demanda requerida para cada semana. Y bueno, corriendo nuestro software nos da la siguiente información. Y bueno, esta información es la que va a ser requerida para poder evaluar nuestra primera pregunta, donde nos dice, ¿no? Que evaluemos qué decisión de abastecimiento o compra debe tomarse en la semana 1. Entonces, obteniendo nuestros datos, vemos que para la semana 1 se es requerido comprar tanto bielas, 2.200 bielas, como 2.270 ejes que tenemos aquí en acciones de compra. Bueno, en la pregunta C nos dice que cuál sería el efecto de modificar nuestro programa maestro para producir 400 unidades en la semana 1 y 700 en la semana 6. Y podemos ver aquí en este resumen de nuestro cuadro de Excel que lo que incurriría o lo que sucedería fue que las bielas se pedirían, ¿no? En una cantidad de 1.000 para la semana 1 y los ejes en la cantidad de 1.070, que también tenemos aquí resumido en nuestra tablita, ¿no? Ahora, para la pregunta número, o la pregunta, la pregunta D, nos dice que se necesitan 2 horas para ensamblar el motor, 1 hora para ensamblar el panel de control y 2 horas para el ensamble final del generador. Y nos dice que tenemos disponibles, según nuestra capacidad de personal y maquinaria, 1.500 horas por semana. En este caso, vamos a ir aquí a nuestros cuadritos de Excel, en donde pues tenemos los datos de cada una de las semanas, ¿no? Bueno, teniendo en consideración nuestra semana, por nuestra capacidad, nuestra duración de cada uno de los ensambles, nos da un total de 5 horas por cada generador, con un tiempo disponible de 1.500 por semana, horas por semana, con una demanda que tenemos de generadores de 700 para la semana número 5, y recordando también que tenemos 80 de inventario disponible. Entonces, lo que requerimos en sí para la semana 5, restando el inventario, sería 620. Bueno, hacemos un cálculo de nuestra capacidad de producción, dividiendo las horas a la semana, que serían 1.500, entre el tiempo total del armado de las generadores. Nos da un total de 300, ¿no? 300 generadores por semana. Sin embargo, para cubrir estos 620 generadores, nos restaría 320 para la semana 5. En cuanto a la semana 6, teniendo en consideración que también se necesitan 5 horas para cada armado de los generadores, tenemos un total de 1.500 y nuestra demanda es de 400, o un inventario de 0, dado que ya lo empleamos en la semana 5, pues nuestro requerimiento en sí para la semana 6 sería de 400. Y nuestra capacidad de producción seguiría siendo la de 300, ¿no? 300 generadores por semana. En este caso, para la semana 6, se necesitaría cubrir, pues, una demanda de 100 unidades de generadores que no se podrían cubrir dado nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo de trabajo. Esto en cuanto a la pregunta número 1, el MRP, o el planeación de requerimiento de materiales. En cuanto al cálculo de turnos de trabajo y horas extra Modasa, nos dan por aquí datos de que vamos a ver la forma de cumplir con nuestra demanda de 620 y de 400 generadores
agregando pues tal vez un turno diario o cuánto serían las horas extra que necesitarían emplear para poder cumplir con nuestra demanda. Nos dice que un turno diario de trabajos incurre en 8 horas con 45 minutos de descanso, trabajando 5 días a la semana. Nos da un tiempo estándar de producción de 8 minutos por generador, con una eficiencia operativa del 82%. Entonces nos dice que cuántos turnos de producción serán necesarios para cumplir la demanda de la semana 5, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, en la semana 5, como bien nos puso el ejercicio, tenemos 8 minutos por generador, lo que a su vez, haciendo unos cálculos correctos, pues nos daría 7.5 generadores por hora. Con un tiempo base que nos va a elegir también de 8 horas, ¿no? Por turno, por 60 minutos por hora, restándole de 45 minutos de descanso. Nos daría en total un dato de 435 minutos por turno, que sería en sí 7.25 horas por turno, ¿no? Que se trabaja en empresa Mogasa. La eficiencia que tenemos como dato, 82%. En cuanto ya a nuestro cálculo en sí del número de turnos, vamos a obtener el dato de 124 generadores por día, dado que la semana 5 nos dice el ejercicio que tenemos 620 eh, total de demanda de generadores por semana, y recordando también que nos dice que son 5 días a la semana que se trabajan, hacemos el cálculo, en total serían 124 generadores por día, dividiéndolo a los 7.25 horas por turno, ¿no? Que tenemos aquí, del tiempo base, a los, que multiplican, ¿no? Al 7.5 generador por hora, ¿no? Que sería la producción, y con nuestra eficiencia del 82%, ¿no? Que nos da un total en sí de 2.78 turnos. En este caso, vemos que nos restan 78, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto equivaldría estos 78 en minutos para calcular nuestras horas extra. En este caso, vamos a ver, haciendo un cálculo simple de la regla de 3 simple, nos da como resultado un total de 339,3 minutos, ¿no? Entonces, para la semana 5 se necesitarían cubrir 2 turnos con 339,3 minutos de tiempo extra. Para la semana número 6, tenemos un total de demanda de 400 y, bueno, los datos de aquí serían los mismos. Sin embargo, aquí variarían nuestros 400 entre 5, que serían 80 generadores por día, que dividen, ¿no? Lo mismo a 7.25 horas por turno, por 7.5 generadores por hora y por 82, que sería nuestra eficiencia, dándonos un total de 1.79 o un turno con 79. Entonces, este 79 vamos a calcular cuánto equivale en minutos, dándonos un total de 343,65 minutos. Por lo mismo que podemos decir que para la semana 6 es necesario un turno con 343,65 minutos de tiempo extra. En cuanto a nuestra pregunta B, que nos dice qué alternativas se podrían implementar si la capacidad actual no es suficiente para cumplir con el plan, consideramos que se podría implementar un tiempo extra de trabajo, ¿no? Como lo venía mencionando, o también un turno extra, ¿no? Y el turno extra también nos ayudaría o sería beneficioso para la empresa, dado que al tener más tiempo se elaborarían muchos más generadores y esta cantidad de generadores entrarían ya de por sí como un inventario que se podría utilizar, ¿no? Quizás para cubrir alguna demanda futura. Y bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 3 o el tercer caso de nuestros casos, ¿no? Y nos dice que la empresa Modasa está buscando cumplir con el requerimiento de la semana 5, que son de 620 generadores. Entonces, requiere producir 124 generadores por día. Para ello nos dice que el proceso de fabricación consta de 8 operaciones principales, ¿no? Nos dan todas las operaciones, el tiempo que se emplea en cada una. También nos da como dato de que han incrementado en sí la eficiencia operativa de la empresa, ¿no? A un 91%. Entonces, nuestro trabajo consiste en determinar el número de operarios necesarios y la distribución en las distintas estaciones de trabajo. De
forma que se pueda garantizar la producción de los 124 generadores diarios sin generar una sobreproducción. Entonces vamos a ver, para ello tenemos nuestra siguiente plantilla, nuestro formato de balanceo de línea o de cálculo de número de operarios. Vamos a tomar los datos de cada una en sí de las tareas que se vienen haciendo, ¿no? Para hacer la elaboración de cada uno de nuestros generadores, el tiempo a emplear en cada tarea, y vamos a colocar también la eficiencia de la línea, que sería 91% dado el incremento, el tiempo por turno, que sería de 8 horas, y bueno, con estos datos pues nos da el cálculo en la iteración número 13, ¿no? De que utilizando 19, ¿no? 19 número de operarios en la línea, vamos a obtener 124 unidades por turno, ¿no? Entonces, este sería el dato correcto para cubrir nuestra demanda diaria, que sería de 124. Y en cuanto a los operarios, se vendrían ordenando de la siguiente forma que está descrito aquí, ¿no? 3 para la primera operación, 2 para la segunda, 3 para la tercera, 2, 2, 2, igual 3 y 2 por la última operación. En ese orden se vendrían organizando cada uno de los operarios en las diferentes tareas. Y bueno, en cuanto a la pregunta número 3, nos dice que debemos reflexionar si tú fueras el GO de Moasa, ¿cuál opción elegirías para cubrir la demanda de la semana 5? ¿Modificar los turnos de trabajo o incrementar el número de operarios? Bueno, yo tomé bastante en consideración el hecho de que la demanda para la empresa Modasa es bastante variante, dado que en una semana pues podría ser de 700 y en otra semana de 400. Pienso que al implementar una cantidad de horas extra o de turnos extra, podría ser mayormente más beneficioso, dado que es más fácil de implementar que de por sí hacer la contratación o el despido de nuevos empleados. Entonces, para ahorrar tanto el dinero y el tiempo que se emplearía, ¿no? En esa contratación o despido, podría emplearse tanto para la planeación de tal vez nuevas horas para cubrir nuestra demanda y de tal forma, pues, hacer, ¿no? Lograr que toda la empresa vaya en el rumbo adecuado. Eso sería todo. Gracias.